Iniciamos formalmente el curso de cálculo 2. El primer tema va a ser la integral de Riemann o la integral de Darboux-Riemann. Yo les recomiendo que estos videos los vean a velocidad 1.5 o velocidad 2 en YouTube. Y eso es porque como yo voy usando el pizarrón virtual y mientras voy escribiendo voy hablando, se hace muy pesado escucharlo a velocidad normal. Pero a velocidad 1.52 tanto las imágenes como lo que voy escribiendo van mejor acompañados. Entonces, dicho esto, vamos a empezar con la primera parte que va a ser una introducción para motivar, o sea, la idea de esta introducción es motivar el por qué necesitamos un concepto como el de la integral. Y a esta sección le hemos llamado aproximación por regiones poligonales. Entonces, la mayoría de ustedes ya llevó el curso de cálculo diferencial integral 2. Quizá algunos de ustedes lo estén llevando por primera vez porque se atrasaron, eh, pero yo voy a suponer que ninguno está familiarizado 100% con todo el temario del curso. Entonces voy a tratar de ir de manera pausada y tratando de explicar las cosas de forma que queden lo más claro posible para ustedes. Bueno, a lo largo del curso, antes de comenzar con esta introducción, lo que voy a hacer es, o lo que vamos a hacer también Arturo y Víctor, es ir mostrando cosas útiles a las que quizá no estén acostumbrados, como cosas de topología o cosas de análisis matemático, que en la mayoría de cursos no se mencionan, porque es más sencillo no mencionarlas, porque es más fácil seguir un libro como el Spivak a rajatabla, pero yo considero que tienen ya una madurez mental para poder empezar a entender esos conceptos, si no a trabajarlos de la manera más formal posible, sí empezar como a escuchar cosas de topología, repito, cosas de análisis, que en un futuro les va a servir. Ahora, no queremos que esto sea un curso de análisis, porque no es un curso de análisis matemático, eso lo van a llevar cuando lo tienen que llevar, que no es ahora. Tampoco es un curso de topología, que incluso es no obligatorio, pero va a ser interesante tener un punto de vista más amplio, tener un conocimiento un poco más general de ciertas cosas que después puedan aplicar a, en materias que más adelante van a llevar y que esos conceptos al menos tengan una idea intuitiva de lo que significa. Entonces, dicho esto, la integral, vamos a definir el concepto de integral porque eso nos va a ayudar a intentar definir un área. Aunque no lo vamos a hacer de la manera formal, eso tienen que esperar hasta cálculo 3, si ya lo llevaron, ya lo vieron, pero sí de una forma intuitiva vamos a llegar a una definición de una cosa que se llama medida y vamos a ver que precisamente la integral es una función que cumple con ciertas propiedades que nosotros ya conocemos, que nos ayuda a calcular un área, sea lo que un área sea. Entonces, en geometría plana, lo que hacen es, por ejemplo, si quieren calcular el área de un rectángulo, en geometría plana estoy hablando. Entonces, geometría plana, si tienen un rectángulo, bueno, ahí quedó todo, déjenme tratar de ser más. Ahora esta cosa cambió un poco, me parece.
Ahora no me lo marca tan, pero bueno, tan exacto como lo hacía antes, ¿ve? Ahí me cambia el cero y no puedo ver bien la línea. Entonces supongamos que tenemos un rectángulo y ese rectángulo tiene base 6 y tiene altura 4. Entonces, nosotros sabemos que el área de ese rectángulo según la geometría plana es base por altura, que sería 24. Pero la pregunta es, ¿ese 24 qué significa? Lo que nosotros podemos hacer es, como sabemos que el cuadrado, siendo la figura más simple, tiene área lado por lado, que en este caso el cuadrado del lado 1 tiene área 1, entonces dividimos esto en cuadrados del lado 1. Cuadrados del lado 1. Y entonces lo que tenemos, como podemos interpretar esto, es que hay 24 cuadrados del lado 1 metidos en este rectángulo. ¿Sí lo ven? Entonces tenemos 24, 2, 4, 6 por 4. Hay 24 rectángulos del lado 1 en este rectángulo de aquí. Entonces uno puede pensar, bueno, esa definición de área está perfecta y la podemos interpretar como el número, o sea, podemos definir el área como el número de cuadrados de longitud 1 que pueden estar dentro de una región que estemos midiendo. Sea lo que eso signifique, que tenemos una idea intuitiva de lo que es medir, pero surgen dificultades. ¿Por qué? Porque ahora si no tenemos una figura como esto o un cuadrado, podemos tener una circunferencia de radio r, por ejemplo. Entonces, la geometría plana nos dice que el área de esa circunferencia es pi por radio al cuadrado. Ahora, si el radio de esa circunferencia es 1, entonces el área que tenemos es pi. Y si conservamos la interpretación que dijimos antes, lo que tendríamos que ver es qué significan pi cuadrados de radio del lado 1 dentro de esta circunferencia. ¿De acuerdo? Entonces surge, aquí voy a escribirlo, ¿qué significan pi cuadraditos del lado 1 en esta circunferencia? ¿Cómo meto pi cuadraditos del lado 1 aquí? Ahora, podríamos darle la vuelta a esto diciendo que si el radio es, por ejemplo, 1 entre raíz de pi, entonces el área de esa circunferencia de radio 1 entre raíz de pi sería pi por radio al cuadrado. Y esto me daría pi sobre pi. Y esto es igual a 1. Entonces, lo que nos diría esto según la interpretación de la geometría plana es que un cuadrado de área 1 se puede meter en una circunferencia de radio 1 entre pi. Entonces esto dice que un cuadrado de lado 1 puede encajarse en una circunferencia de radio 1 entre raíz de pi. Y ahora la pregunta que surge es, ¿de qué forma yo puedo tomar un cuadrado de radio de lado 1 y deformarlo de manera que entre en una circunferencia de radio entre raíz de pi? Bueno, pues con este tipo de cosas nos damos cuenta que esa definición de la geometría plana no es general para cualquier figura en el plano. Entonces, ¿por qué hablo de un plano? Porque el área es un concepto dos dimensional, como nosotros sabemos. Y de hecho en este curso nos vamos a concentrar en cosas que estén en el plano R2, que estén acotadas por gráficas de funciones o curvas.
Y lo que vamos a, y lo que vamos a intentar calcular es el área bajo esa curva. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de la circunferencia, por ejemplo, nosotros vamos a tener la circunferencia aquí y vamos a ver que esa circunferencia está dada por una función, en este caso dos funciones, y vamos a calcular el área, por ejemplo, para bajo esta curva, acotada entre menos R y R. Lo que quiero decir aquí es que en principio lo que vamos a tratar solamente con figuras o con regiones que sean acotadas en el plano, como esta circunferencia, como una elipse, es, a las cuales les vamos a poder medir el área, lo que sea que eso signifique formalmente. Entonces, regresando a lo anterior, o sea, todo esto que estoy poniendo es para que vean la necesidad de por qué hay que introducir la integral más adelante. Intuitivamente, el área va a responder a la pregunta, o el área responde. Cuando decimos qué es el área, eso responde a la pregunta, ¿qué tan grande es una superficie? Es como, por ejemplo, es como contar cuántos pasos te tomaría cubrir completamente un terreno si cada paso fuera un pequeño cuadrado, que es lo que diría acá. Entonces, si yo tengo este terreno de 6 por 4, la pregunta de qué tan grande es esta superficie o qué tan grande es este terreno, yo la podría responder como cuántos pasos me tomaría recorrer todo este terreno si cada paso que doy es un cuadrado de lado 1, por ejemplo. Ahora, antes de seguir adelante, hay que mencionar que ese concepto de área se expande a más dimensiones y de hecho, digamos, el equivalente en 3 dimensiones sería eh, el volumen de una figura acotada tridimensional como un cubo, por ejemplo, o en una dimensión sería la longitud de una recta y en general, cuando hablamos de n dimensiones, estaríamos preguntándonos cuánto vale la n área. Entonces, en este caso, una n área, estoy diciendo esto porque es lenguaje que vamos a estar utilizando después. Entonces, si es en una dimensión una 1 área, sería una longitud, una 2 área, sería un área común y corriente como la conocemos, una 3 área, sería un volumen, etcétera. Pero también van a ver que hay libros que hablan de un n volumen, por ejemplo, y eso es cuando se, se establece la definición en un espacio de 3 dimensiones. Entonces, un 1 volumen vendría a ser una 1 área, que es lo mismo que una longitud. Un 2 volumen vendría a ser una 2 área, que vendría a ser un área también. Y un 3 volumen, en este caso sería el volumen común y corriente. Un 4 volumen sería una 4 área, que sería algo en 4 dimensiones, etcétera. Y también se puede hablar de una n longitud también. Entonces una 1 longitud, pues vendría a ser una longitud. Una 2 longitud vendría a ser un área. Una 3 longitud vendría a ser un volumen. Entonces, este lenguaje lo vamos a estar utilizando indistintamente. Entonces, a una área le vamos a llamar a veces una 2 área, o en otros libros pueden ver que le llaman un 2 volumen, o le llaman una 2 longitud, y a un volumen le llaman una 3 área, o un 3 volumen, o una 3 longitud. Simplemente es lenguaje. Eh, entonces, volviendo al problema del área, cuando yéndonos a una dimensión menor, cuando medimos una longitud, por ejemplo, una longitud, dado que ya llevaron cálculo 1, entonces,
¿Cómo medimos una longitud? Más bien vamos a poner acá. Entonces, ¿cómo medimos una longitud? Pues lo que hacíamos es asignar un número no negativo a un conjunto de puntos. O sea, asignamos un número no negativo a un conjunto de puntos. Por ejemplo, decimos, bueno, asignamos un número no negativo según una medida física. Entonces, si decimos, por ejemplo, que la longitud es de 2 metros, la medida física es el metro, e intuitivamente lo que entendemos por esto es qué tan larga, por ejemplo, si me dicen, tiene una longitud de 2 metros, pues intuitivamente sé qué tan larga es una carretera recta, por ejemplo, o 2 kilómetros, vamos a decir, para que sea más, 2 kilómetros. Entonces, si me dicen que una carretera recta mide, y aquí le puse kilogramos, ¿no? Mide 2 kilómetros. Entonces, intuitivamente lo que ese número me está diciendo es qué tan larga es la carretera. O si yo digo que una persona tiene una longitud de 2 metros, pues intuitivamente lo que me dice es qué tan alta es una persona. ¿De acuerdo? Ahora, si nos vamos a las matemáticas, si tenemos un intervalo cerrado AB, entonces ese intervalo en cálculo 1 vieron que lo podían representar en una recta en una dimensión. Entonces a esa recta le podían asignar un origen, un punto de referencia y a partir de ahí medir estas cantidades de acá. O lo que es lo mismo, asignar un sistema de referencia. Y entonces vieron que la longitud del intervalo cerrado AB, por ejemplo, era exactamente la misma que la longitud del intervalo abierto AB. Entonces, ¿qué significaba esto? Y de hecho lo demostraron formalmente, pero intuitivamente lo que significa es que un punto no tiene longitud. Tan es así que este intervalo no tiene al punto A y no tiene al punto B, mientras este intervalo sí lo tiene. ¿De acuerdo? Entonces, a efecto de medir qué tan larga es la distancia entre esos dos puntos en la recta, no tiene nada que ver si esa distancia incluye al punto inicial y al punto final o si no lo incluye. Y de hecho lo que demostraron en cálculo 1 es que esos dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B, tenía la misma cardinalidad. El intervalo cerrado AB tenía la misma cardinalidad que el intervalo abierto AB. Es decir, que de hecho tenían la misma cantidad de puntos. ¿Cierto? Y de hecho demostraron aún más que eso tenía la misma cardinalidad que toda la recta real. Entonces lo que hacían es daban una biyección entre toda la recta y este intervalo, y lo que uno veía es que la cantidad de números reales que había aquí era la misma que la que había en toda la recta o la misma que había en este intervalo cerrado, por ejemplo. Pero la cosa importante es que esos puntos de aquí no contribuían a la longitud. Y tan es así que habían demostrado esto. Ahora, ¿qué sucedería con una cosa como esta? ¿Qué sucedería con una cosa como esta? Si tienen un intervalo que sea A, que sea el intervalo 0,1, intersección con todos los racionales, por ejemplo. Entonces lo que yo tengo ahí es la recta, tengo el intervalo 0,1 y ese intervalo 0,1 lo intersecto con todos los racionales.
Entonces todos los racionales pues son un medio, un tercio, un cuarto, tres cuartos, cinco cuartos, seis quintos, etcétera. Que hay tantos como números naturales, eso lo demostraron en cálculo uno también. Entonces, en este caso, si yo pongo todos esos números racionales que están en toda la recta y los intersecto con el intervalo 0,1, pues solamente voy a tener los números racionales que están aquí adentro, que en principio sería el 1, el 1 medio, el 1 tercio, y por aquí tendría el 2 tercios, etcétera. Entonces tendría una cantidad numerable de puntos aquí, ¿cierto? Pero este conjunto, que es, como es un conjunto de puntos, es un conjunto que no es continuo, como demostraron también en cálculo 1 y como se ve de manera intuitiva. Entonces uno se puede preguntar, para este conjunto, que es un conjunto acotado, acotado por 0 y el 1, ¿cuál es la longitud? ¿Cuál es la longitud de este conjunto? Si los puntos no tienen medida de longitud, ¿será que al sumar una infinidad de puntos numerable, esto no tenga medida, tenga una longitud cero o tenga una longitud distinta de cero? ¿De acuerdo? Entonces, también surgiría la pregunta, ¿a este conjunto raro le puedo asignar una longitud? Entonces, sé que estamos empezando con lo de área, pero si nos vamos a algo más elemental como son las longitudes, tenemos cosas como esta. Si quiero pensar en área, pues podría ser este conjunto A, producto cartesiano consigo mismo. Entonces tendría un montón de puntos en un cuadrado de lado 1. ¿Ven? Si yo hago el A cruzar. Y entonces sería lo equivalente preguntar si esta cosa le puedo asignar un área. Entonces decir si le puedo asignar una longitud de 100, si todo este conjunto ocupa un espacio en la recta, preguntar si a este conjunto A cruzar le puedo asignar un área, es preguntarme si este conjunto de puntos ocupa espacio en R2. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nosotros vamos a ver es que sí es posible asignarle una longitud. Y esto de asignarle un área lo van a ver en cálculo 3. Pero para ello se tiene que definir una cosa nueva que de hecho es la generalización del concepto de área o es la definición formal de área que se llama la medida de Lebesgue, que no vamos a ver nosotros acá, no se asusten. Eso lo verán en teoría de la medida. Y esa medida de Lebesgue nos va a decir explícitamente si ese conjunto ocupa o no un lugar en la recta o ocupa o no un lugar en el espacio, es decir, si tiene un área, una longitud o un volumen. Entonces, lo que sí vamos a ver nosotros aquí es el concepto de conjunto de medida cero, porque eso va a conectar con funciones que no son continuas. Saber si una función que no es continua es integrable o no. Entonces, eso va a tener que ver con cómo sean estos conjuntos. Entonces, que sea de medida cero, eso lo vamos a ver más adelante, pero intuitivamente significa que estos puntos no ocupan lugar en la recta. Y por ejemplo, si yo tengo una función por acá definida ahí, quiere decir que no ocupan lugar en R2. Por eso se dice que tienen medida cero. Entonces, eso lo que nos va a decir es que si tengo una función que no es continua, aunque no sea continua en un número, en este caso es un número infinito numerable, pero puede ser que tenga un número infinito no numerable, nos puede decir si a pesar de que la función es horrible, que no es una función como a las que estamos acostumbrados, tiene un área bajo la curva o no, que en otras palabras va a querer decir si esa función es integrable o no es integrable.
Entonces, como les digo, en esencia, la integral de Riemann va a ser la mejor definición de área que vamos a tener hasta ahora. Entonces, todo esto se lo estoy mencionando para que vean la dificultad que involucra el concepto de área, no es algo trivial. Entonces, siguiendo con esta discusión, seguramente si ustedes ya llevaron cálculo 2, probablemente llevaron el Spivak. Y por supuesto, no estoy diciendo que Spivak sea un libro malo, sino es un libro en el que hay que trabajar mucho para entender muchas cosas que él mismo no hace. Entonces, la teoría del Spivak se basa en tener funciones continuas. Y demuestran un teorema que dice que es una función es continua, así por ejemplo, en un intervalo compacto AB. Entonces, esa función es integrable. Y luego ve un ejemplo, si no recuerdo mal, donde esta función es discontinua en un punto. Y demuestra que sigue siendo integrable. Y luego, esa misma demostración se puede extender a si esa función tiene un conjunto finito de discontinuidades. Y sigue siendo integrable. Y hasta ahí se queda. Pero después en alguno de los ejercicios que propone Spivak, habla de qué sucede si la función tiene discontinuidades en un conjunto, si es discontinua en un conjunto infinito de puntos, por ejemplo. Entonces, si es numerable, vamos a demostrar nosotros que si es numerable va a ser de medida cero y eso va a significar que un conjunto como este no ocupa espacio en la recta. Y entonces una función que sea discontinua en un conjunto como este, aunque se vea horrible, sí va a ser integrable. Que lo que va a querer decir es que sí ocupa este, que ocupa espacio, si ocupa espacio en R2 o no. Eso no lo va a decir el número, la integral que obtengamos. Eso vamos a ver ejemplos ahí. Y van a haber cosas que no tengan medida cero. Y esas no van a ser Riemann integrables según la teoría que vamos a ver aquí, pero sí van a ser integrables según Lebesgue, que esa es la integral especial que se ve en teoría de la medida, definiendo formalmente lo que es el concepto de área. Entonces ahí lo que les quiero mencionar ahora es justamente viendo este tipo de cuestiones, hay extensiones de la integral de Riemann-Darboux, como la integral de Lebesgue o la de Riemann-Stieltjes, que tratan conjuntos extraños como estos de los que les estoy platicando brevemente. Esto es parte del temario y lo tenemos que ver. No totalmente formal, pero necesitamos cierto entendimiento de algunos conceptos de, de topología. No tanto, pero algunos, para que la cosa quede un poquito más clara. Entonces, la medida de área lo que va a hacer es que, o lo que tiene que hacer es asignar un número real positivo a un conjunto de puntos en el plano, que en principio va a ser acotado, porque claro, yo podría tener, por ejemplo, la hipérbola equilátera. Perdón que haga así estos dibujos así feos, pero como es una discusión en principio no formal, entonces puedo tener la hipérbola equilátera esta de aquí. Entonces, este es un conjunto no acotado porque esto se va a infinito y se va infinito por acá. Cuando x tiende a infinito se va infinito y cuando x tiende a cero esto se va infinito también. Entonces, cosas como esta van a estar fuera de nuestra discusión en principio. Después veremos que se pueden calcular áreas bajo esas curvas eh, con la integral de Riemann que vamos a definir, pidiendo ciertas condiciones, que va a ser la cuestión de series y todo eso. Entonces, y lo mismo va a pasar en más dimensiones para asignar un volumen, un n volumen, lo que sea. Y esa va a ser una medida que va a permitir comparar objetos acotados
en el plano en nuestro caso, o en el espacio, en el caso de cálculo de varias variables. Y entonces, en resumen, la definición formal de área tiene que ver con la medida de Lebesgue que no vamos a ver aquí. Entonces, después de esta digresión, mencionando estas cosas para hacer ver la importancia de los estudios que vamos a hacer más adelante para este tipo de conjuntos que no siempre se estudian en los cursos tradicionales de cálculo, pero que deberían de verse según el temario, eh, regresamos a la cuestión del área. Entonces vimos que en geometría se define el área en función de el área de un objeto conocido como el cuadrado. Pero tiene problemas cuando extendemos eso, por ejemplo, para una circunferencia. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese caso? Pues vamos a hacer lo siguiente. Y eso, lo que voy a mencionar aquí es parte de un ejercicio de la tarea que tienen que hacer, pero que les iré mencionando eh, como los cambios que tendrían que hacer. Entonces, vamos a decir, sea, vamos a llamarle C por ahora, un subconjunto de R2, una circunferencia en el plano. Entonces, aquí les adelanto que en general la esfera de n dimensiones con radio r se denota así. Entonces, cuando yo tengo S sub r elevado a la n, esto lo que significa es la esfera n dimensional de radio r. Entonces van a ver que cuando se refieren a una circunferencia, eso va a ser la circunferencia de dimensión 1 con radio r, una circunferencia. Y eso se le denota como una C tradicionalmente, pero lo van a ver así en libros de geometría diferencial o de otras cosas. La esfera regularmente se pone como S2 y el radio se le pone aquí. Entonces haría una esfera en dos dimensiones. La esfera que han trabajado en geometría analítica. Luego si tengo un S3DR, pues voy a tener una 3 esfera en tres dimensiones. Y así, hasta tener una N esfera. Entonces, esta es una notación que se usa regularmente y que pongo por acá para que se vayan acostumbrando a eso. Perdón, si es que no lo sabían. Entonces, tenemos una circunferencia. Voy a ver esto porque cambió un poco. Entonces, se supone que aquí está compás. Lo pongo aquí. Lo hago chiquito. Y voy a dibujar una circunferencia. Ahí. Y lo quito. Entonces, tengo una circunferencia. Esa es mi región C en el plano. Entonces, lo que quiero ver es cómo podemos calcular el área de esta circunferencia mediante cosas que se conocen de la geometría plana. Entonces, lo que podemos hacer es meter un triángulo equilátero dentro de esta circunferencia. Los que ya llevaron geometría moderna saben hacer esta construcción con regla y compás que yo no voy a hacer. Y de hecho les voy a pedir que imaginen que este es un triángulo equilátero. Y lo malo de esto que antes me marcaba, bueno, pero creo que ya voy entendiendo. Entonces va aquí, sí. Se supone que este es nuestro triángulo equilátero. Qué difícil es. Ahí más o menos y este. Entonces, bueno, decimos, sabemos cuál es el área de un triángulo de la geometría plana. Eh,
y podemos meter ese triángulo en la circunferencia, de manera que vemos que el área de este triángulo evidentemente va a ser el área del triángulo equilátero va a ser menor que el área de la circunferencia, sea lo que el área signifique. Por el momento vamos a suponer que intuitivamente sabemos que un área es un número que nos dice qué tan grande o qué tanto espacio ocupa una superficie en el plano. Entonces, si conocemos los polígonos regulares, entonces vamos a usar n polígonos regulares para ir aproximando el área de la circunferencia. Ahora, no me quiero meter aquí en cuestiones de otros lugares, pero un polígono intuitivamente es una figura que está formada por n segmentos de línea recta que se llaman lados, y esos lados se unen de manera consecutiva formando una cadena cerrada. Y los puntos donde se unen, o los puntos de unión, se llaman vértices. Y ese polígono, que es una figura cerrada, va a dividir al plano R2 en dos regiones, que es una interior y otra exterior. Y de hecho eso es un teorema bastante complicado de probar, que es el teorema de la curva de Jordan. Pero evidentemente no lo vamos a hacer aquí y vamos a tomar como esa idea intuitiva que un polígono es eso, algo, una figura cerrada de n lados. Si son regulares de n lados iguales, tales que las uniones de esos lados son los vértices y forma una figura cerrada que separa o divide a R2, el plano, en dos regiones, una interior y una exterior. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en el ejemplo de la circunferencia, digamos, lo que estoy haciendo es pensando que tengo el plano R2 y entonces estoy dibujando una circunferencia ahí. Esta circunferencia le estoy metiendo un triángulo equilátero, que es un polígono regular tridimensional. Un polígono regular tridimensional, que tiene sus tres lados iguales. Entonces, esto se puede definir el polígono formalmente, pero no lo voy a hacer porque no es tema del curso de cálculo. Ahora, si ya llevaron geometría plana, saben que pueden calcular el área de un polígono regular que tiene todos sus lados iguales mediante una fórmula que tiene la apotema, uno de los lados, el número de lado, el número de lados por la longitud del lado por la apotema dividido entre 2. Y hay otras fórmulas que utilizan geometría analítica poniendo las coordenadas de los puntos, de los vértices, se puede obtener una fórmula. Entonces, la idea es que nosotros no sabemos esa fórmula y lo único que sabemos es calcular áreas de triángulos, que es el polígono más pequeño, el polígono regular más pequeño de tres lados, cerrado. ¿De acuerdo? Que es el triángulo equilátero. Entonces, el área de ese triángulo es menor que el área del, y ahí le puse de la circunferencia, perdón. ¿De acuerdo? Ahora, intuitivamente, sabemos que, o sea, más bien no intuitivamente, sabemos que el siguiente polígono regular en 4 dimensiones es un cuadrado. Y ese lo podemos meter aquí también. Entonces, igual, haciendo construcciones con regla y compás, que no lo vamos a hacer así de forma de aquí porque
ya llevaron esa materia muchos, o otros saben al menos de sus cursos elementales que es así. Bueno, aquí no se ve muy cuadrado. Podemos construir este cuadrado adentro de la circunferencia. ¿Ven? Entonces, este sería un polígono regular de cuatro lados, que sería un cuadrado. Un cuadrado. Entonces vemos que el área de ese cuadrado es más grande que la del triángulo y cada vez se va aproximando más al área del círculo, ¿ven? O sea, quedan pedacitos más chiquitos y antes quedaban pedazos más grandes con el triángulo. Pero aún el área de ese cuadrado es menor que el área de la circunferencia. ¿De acuerdo? Entonces a esos polígonos le voy a llamar, polígonos regulares vamos a llamarle P sub n. Y entonces el triángulo, que es el primero, sería P3. Y el cuadrado, que es el segundo, sería P4. Ahora puedo meter un pentágono, que sería el siguiente. Voy a ponerlo acá. P5 sería, voy a seguir escribiéndolo así, el 5 polígono regular. Entonces, cinco lados iguales sería el pentágono. Pentágono, 5 lados iguales. Entonces, eso lo voy a dibujar aquí. Sería esta cosa de cinco lados iguales. Entonces, de nueva cuenta, lo voy a intentar meter acá. Entonces, recuerden que son los lados iguales y esto se puede hacer con regla y compás perfectamente. Entonces ustedes supongan que mis lados son iguales y saben hacer la construcción, la pueden hacer en sus notas perfectamente para que les quede mejor. Yo por cuestiones de tiempo y de que creo que es mejor llevar la clase así que leerla de un PDF preparado, me tomo esta libertad. Pero, digamos, aquí no se ve que son lados iguales, pero vamos a suponer que sí lo es. Entonces, esta área verde, como ven, intuitivamente es más grande que la del cuadrado. Y entonces pareciera, ¿no? No, no sabemos. Pero lo que sí vemos es que se va aproximando cada vez más a la de la circunferencia. Entonces tenemos ese pentágono y luego podemos hacer, no sé hasta dónde, pero bueno, lo que vamos viendo es que el área va aumentando y se va aproximando cada vez más al área de la circunferencia. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el ejemplo que ustedes tienen con el problema de la tarea que ustedes tienen que hacer? Que el Sagan lo que pide es hacerlo para polígonos con vértices, más bien con polígonos de 2 a la n vértices. Entonces el problema de la tarea de 2 a la n vértices. Entonces aquí voy a pintar otro y voy a poner la equivalencia acá del ejemplo. Entonces creo que el amarillo no se ve muy bien, pero lo voy a dejar. No se ve en el PDF, pero sí en el video. Entonces no voy a pintar el P6 ni el P7,
Entonces por acá iría, voy a ponerlo solamente así. Iría el P6, que es el hexágono, P7, que es el heptágono, y tendríamos P8, que sería, ¿cómo se llama? Un octágono. Perdón, aquí pentágono. Entonces tendríamos aquí que este sería el 6 polígono regular, que sería un hexágono. El 7 polígono regular, que sería un heptágono. Este, mm, este, y este 8 que sería un 8 polígono regular, o sea, un polígono regular de 8 lados iguales, que sería el octágono. Y ese lo voy a dibujar, bueno, lo iba a poner de amarillo, voy a ponerlo aquí así, marcado, para que en las notas se vea como tiene que ser. Entonces, un octágono, ¿cómo lo dibujo acá? Uno, dos, tres, cuatro. Sería como a la mitad de estos dos. Uno, dos, tres, cuatro. No, creo que me... A ver, ¿cómo lo hago? Tiene que ser cuatro de un lado, entonces sería uno, uno, como algo así. Uno, dos. ¿Cómo sería el octágono? Voy a ponerlo aquí, uno. No, aquí lo ponemos. No. Entonces les digo, esto no está quedando así como debería porque no estoy haciéndolo con regla y compás. Algo así. Creo que algo así, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Entonces sería como algo así, ocho. Entonces vemos que para ese pentágono, el área amarilla, que es de todo el pentágono más grande, se va acercando cada vez más al área de la circunferencia, ¿ven? Entonces, en el caso del ejercicio de la tarea, que voy a poner acá, pues sería para, para, empezando con n igual a 2, porque n igual a 1 pues sería 2, que es un polígono de dos lados, no existe. Entonces para n igual a 2 tendrían el de 2 a la 2 igual a 4 vértices. Entonces en el caso de la tarea del Sagan, empiezan con un cuadrado. Luego el siguiente sería n igual a 3, que sería 2 por 2, 4 por 2, 8 vértices.
Entonces ahí estarían con el octágono. Luego el siguiente sería n igual a 4. Sería 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 vértices. Entonces esto 16 sería, si llevara una etimología, sería hexa, que es 6, deca, que es 10, entonces sería hexadeca y gono, que es el ángulo lado, ¿no? Entonces, este sería un hexadecágono. Y ahora esto lleva acento. A ver, déjenme buscarlo. Y a ver si lo puse bien, porque hexadecágono. Ah, sí, polígono de 16 lados y lleva aquí igual, en ágono. Luego el siguiente para su tarea sería n igual a 5, que es 2 a la 5, que sería 16 por 2, 32 vértices. Entonces ese sería 30, que sería, ¿cómo se dice 30? Triaconta. Y como son dos, triaconta 2, no, triaconta dígono, me parece. Entonces sería triaconta dígono. Ta, teca, triaconta dígono, me parece. A ver, vamos a buscarlo acá, a ver si esas etimologías están bien. Triacontadígono. Triacontágono. Ah, triacontágono es el de 30, como dije. Entonces, triacontágono. Bueno, no me aparece, pero bueno, da igual. Es el polígono de 32 lados iguales, con 32 vértices, perdón. Entonces lo que está haciendo el Sagan, o lo que pide el Sagan en la tarea, que no sé si ya la subí para el tiempo en que haya subido este video, es que en vez de ir, voy a pintarlo así de manera burda. Tienen la circunferencia y en vez de ir como nosotros estamos yendo de uno en uno, él va más rápido. Entonces él empieza por el cuadrado y después del cuadrado mete el octágono, de manera que se aproxima más rápido al área de la circunferencia, y luego mete el de 32 vértices, que este sí sería como partir esto a la mitad. Algo así. Bueno, déjenme lo hago mejor, más bonito, porque es el de la tarea. Entonces, para que vean lo que tienen que hacer. Entonces ¿dónde está el compás? Lo meto acá. Esto lo hago chiquito. Qué difícil. Y luego lo giro. Entonces tienen esa circunferencia. Y lo que está haciendo este cuate es aproximarse más rápido al área de la circunferencia de lo que lo vamos a hacer nosotros. Entonces, él empieza con el cuadrado. Entonces, imaginemos que es un cuadrado. Ay, ay, ay. Por eso les digo que la velocidad con 2 es excelente para este tipo de cosas. Entonces, este sería el cuadrado. Luego tendríamos el octágono. Lo voy a poner así. Que es 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Y luego el siguiente para su tarea es el el de 16, que es el hexadecágono. Entonces, el hexadecágono pues sería este en 2. 1, 2. Y bueno, ya no voy a pintar el otro, pero se entiende la idea, que cada lado lo van partiendo como a la mitad. Y ahí ponen las dos líneas. O si lo hacen con regla y compás quedará perfecto, pero así para que lo vean intuitivamente acá. Entonces, ven, se salta todos estos que, bueno, que estos yo ya no los puse, pero en principio debía haberlos puesto. Después del de 5 iría el de 6, que ya no lo pongo, pero iría aquí, en nuestro caso, iría el de 6 así, 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 y luego el de 7, luego el de 8. Pero en el caso de la tarea, se brinca directamente esos, no los toma en cuenta, como estamos viendo aquí. Entonces ahí me queda el de 16. Y el de 32, pues evidentemente sería agarrar aquí y poner dos líneas, dos líneas. Entonces ven que aquí, por ejemplo, ya pinto y parece que está sobre la circunferencia. Evidentemente si hago un zoom, todavía queda un espacio muy grande y ahí lo, lo voy llenando con los polígonos. Entonces lo que observamos, ya sea, voy a hablar de los dos porque uno está relacionado con otro. Lo que tenemos aquí es una sucesión de áreas que se aproxima al área de la circunferencia. Lo mismo que acá, tenemos una sucesión de áreas que se aproxima más rápido al área de la circunferencia. Entonces, esto que puse aquí es por el problema de la tarea. Entonces, para que vean la analogía con lo que yo voy a hacer acá, que va a ser tratar los vértices en general. Pero haciendo un análisis similar, ustedes pueden resolver el que tienen que entregar para la tarea examen, en caso de que les toque hacerlo. Bueno, antes de acabar este video de 1 hora, porque quiero dividir, se supone que son 2 horas de clase, entonces, pero no quiero hacer los videos de 2 horas. Entonces voy a cortarlo en cuanto termine esta partecita de aquí. Entonces lo que tenemos son, ¿qué tenemos? Vamos a poner como en resumen. Entonces, en el primer paso tenemos dos regiones que vamos a llamar, que es el polígono 1 y el polígono 2. Que bueno, de hecho, como los numeré aquí, ya le había puesto las P's, me parece. Sí, P3 y P4. Sí, entonces vamos a ponerlo así. Entonces tenemos dos polígonos. Tenemos P3 y C. Entonces esto vamos a decir que pertenece a un conjunto P. Entonces, este conjunto P es el conjunto que contiene a todos los polígonos regulares. Entonces P es el conjunto que tiene a todos los polígonos, n polígonos
regulares y a la circunferencia. Circunferencia de radio R. Voy a poner así, la circunferencia de radio R. ¿De acuerdo? Este es mi conjunto. Entonces, tanto P3, que es un polígono tres dimensional, perdón, es un 3 polígono. P3 es un 3 polígono, que es un triángulo, y la circunferencia está en P. Y entonces lo que vemos es que, en este caso, la circunferencia está totalmente contenida, perdón, el triángulo, que es P3, está totalmente contenido en la circunferencia. De la circunferencia. Entonces, aquí voy a cortar este video y continúo en el siguiente.